Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Yo soy María y hoy os traigo algo un poco diferente, un poco distinto. Os traigo un poquito de historia, un poquito de arte. Os traigo un viaje por la historia del bordado. Y os cuento un poco como muchas veces el hilo puede decir lo que no se puede decir con palabras. En este vídeo os traigo ejemplos de bordados históricos, bordados contemporáneos también. Son bordados que se han usado para comunicar, para protestar, para recordar. Y vamos a ver cómo el hilo se ha usado como voz cuando las palabras no se podían pronunciar. Vamos a empezar por el siglo XI, con la tapicería de Bayeux. Que esta tapicería no es solo una pieza decorativa, se trata de una crónica visual de 70 metros de largo que relata la conquista normanda de Inglaterra en el año 1066. Se cree que está hecha posiblemente por mujeres, aunque no está claro, y es una obra que está hecha con lino y con lana. Tiene más de 600 figuras humanas, animales y escenas políticas, y se cree que se utilizó para legitimar el trono de Guillermo el Conquistador. Era pues como un Instagram bordado de la época, una manera de decir pues esto es lo que pasó y esto es lo que queremos que se recuerde. Hay algunos detalles pequeños como soldados pateando animales o gestos de desprecio que parece ser que pueden ser entendidos como críticas escondidas. Sabemos que en aquella época las mujeres bordaban, pero no podían hablar en público, así que esto podía ser una forma de dejar huella. María Estuardo, reina de Escocia, pasó casi 20 años como prisionera de su prima Isabel I, y durante ese tiempo una de las cosas que hizo fue bordar muchísimo. Por ejemplo, bordó una catapulta atacando un castillo, que podía reflejar un poco su lucha interna, una jaula abierta, que refleja su deseo de libertad. Bordó también animales simbólicos como gatos, corderos, serpientes. Los bordados eran políticamente sensibles y muchos tenían mensajes cifrados de lealtad católica, de críticas a la corona inglesa o de llamados a sus partidarios. Era una forma que tenía de escribir sin pluma. Cada puntada era como una forma de mantenerse viva, de mantenerse cuerda y firme. También encontramos quilts afroamericanos durante la esclavitud en Estados Unidos. Sabemos que las mujeres esclavizadas no podían leer, no podían escribir, pero sí que podían coser. Y los quilts se usaban para abrigarse, pero también para transmitir códigos secretos. Había diseños populares como el log cabin, que tenía un centro rojo que simbolizaba un refugio seguro, o el flying geese, que indicaba dirección hacia el norte. La verdad es que no podemos saber ahora mismo si todo esto fue real, pero es verdad que las mujeres encontraron en el hilo una forma de cuidar, de proteger y de guiar. Sabemos también que tanto durante la Primera como durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados heridos bordaban para pasar el tiempo y para calmar su mente. Y también las mujeres bordaban para enviar mensajes de amor, de fe y de resistencia. En los campos de concentración, algunas prisioneras bordaban en secreto en la ropa interior o en pedazos de tela escondidos algunos mensajes. Por ejemplo, en el campo de Ravensbrück, las mujeres bordaban pequeñas frases inspiradoras. Por ejemplo, la frase "sobrevivo mientras pueda crear", que yo creo que es algo que podemos aplicar también hoy en día. Muchas veces tenemos días muy largos, muy complicados, semanas muy largos, incluso meses muy complicados, y ese ratito que sacas para coser un poquito, no tiene por qué ser para coser, puede ser para hacer un poquito de crochet, para trabajar la arcilla, de hacer algo con tus manos. Creo que ese ratito nos salva a muchas.
Yo la verdad es que creo mucho en el poder de lo pequeño, de hacer algo que a lo mejor para otros es una tontería, pero que a ti te ayuda muchísimo. Incluso hoy en día el bordado también se utiliza como una forma de expresión o de protesta. Hay bordados feministas con frases como no te metas con mis hilos o esta mujer no se calla, y lo vemos en los bordados. También hay proyectos colectivos que bordan nombres de víctimas y frases de denuncia. Ven bordados también en la memoria histórica. Si queréis conocer alguna de estas artistas, os puedo mencionar a Jenny Hart, a Sarah Corbett o a Juana Gómez. Podéis indagar y ver su creatividad, su bordado. Ya veis que el bordado ha estado presente en la vida de la gente, principalmente de las mujeres, sí, pero también ha habido hombres. Y ha estado siempre presente y es algo que siempre ha ayudado, que nos ha ayudado a expresarnos cuando no podíamos de otra manera, que nos ha ayudado a centrarnos en nosotros mismos, a liberar estrés, incluso nos sirve para regalar y para tener detalles con la familia o los amigos. Y ese ratito que estamos concentrados con nuestro hilo, la verdad, también nos ayuda a relajarnos, por lo menos a mí, a tener un momento de tranquilidad, de centrar nuestros pensamientos y de calmarnos. Es como el consulta con la almohada, pero en vez de irte a dormir, te pones a coser, a bordar un poquito. Incluso a veces no hace falta seguir un patrón. Con un lápiz y una tela tú te dibujas algo que quieras expresar en ese momento y después lo bordas con hilo, con los colores que te gusten. No tienen ni que ser realistas. Tú puedes bordarte un árbol azul, un pájaro de lunares, lo que quieras, y te sientes mucho mejor. Es muy bonito esto de poder usar el hilo para conectar contigo, con tus emociones, con tu ritmo. Y cuando bordas no hay que exigirse, yo no me exijo, no me pongo plazos, tengo que terminar esto este mes, ¿no? Tú vas a tu ritmo, escuchando tu cuerpo, y la verdad es que es una maravilla. No sé si a vosotros os pasa que también cuando estáis bordando os tranquilizáis, os calma, o no, o es al revés, o os estresáis si alguna puntada no os sale. No sé, podéis comentar cómo es para vosotros. Ya veis que hoy hemos visto un poquito de la historia del hilo, desde tapices medievales hasta bordados clandestinos que se hacían en los campos de guerra. Así que ya con esto creo que tenemos claro que el hilo también es voz, también nos sirve para expresarnos. Si no puedes gritar, puedes bordar para recordar, puedes bordar si quieres sanar, porque cada puntada nos ayuda a expresar lo que necesita nuestra alma. Creo que es igual que dibujar, igual que cantar para muchos, otros se expresan con la música. Si quieres, déjame un comentario de si has bordado algo que tenga un significado especial para ti. Si el hecho de bordar, no sé, te recuerda, por ejemplo, momentos con tu madre o con tu abuela. Y si quieres más contenido parecido a este, puedes suscribirte al canal, que es completamente gratis. Y te animo también a que compartas este vídeo con alguien que creas que le puede gustar. Y nada más por ahora, nos vemos en el próximo vídeo.